Recuerda que al final del video tendrás preguntas de repaso con y sin respuestas. Definición del Estado. El concepto de Estado difiere según los autores, pero algunos de ellos definen el Estado como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. La definición más comúnmente utilizada es la de Max Weber. En 1919 define Estado moderno como una asociación de dominación con carácter institucional que ha tratado con éxito de monopolizar dentro de un territorio el monopolio de la violencia legítima como medio de dominación y que con este fin ha reunido todos los medios materiales en manos de sus dirigentes y ha expropiado todos los seres humanos que antes disponían de ellos por derecho propio, sustituyéndolos con sus propias jerarquías supremas. Las categorías generales del Estado son instituciones tales como las Fuerzas Armadas, burocracias administrativas, los tribunales y la policía, asumiendo pues el Estado las funciones de defensa, gobernación, justicia, seguridad y otras como las relaciones exteriores. Probablemente la definición más clásica de Estado fue la citada por el jurista alemán Hermann Heller, que define el Estado como una unidad de dominación independiente en lo exterior e interior que actúa de modo continuo con medios de poder propios y claramente delimitando en lo personal y territorial. Además, el autor define que solo se puede hablar de Estado como una construcción propia de las monarquías absolutas del siglo XV de la Edad Moderna. No hay Estado en la Edad Antigua, señala el autor. Asimismo, como evolución del concepto, se ha desarrollado el Estado de Derecho, por el que se incluyen dentro de la organización estatal aquellas resultantes del imperio de la ley y la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y otras funciones que emanan directamente de la nación, como la emisión de moneda propia. Otra definición comúnmente aceptada del Estado es la que se dio en la Convención de Montevideo sobre Derechos y Deberes de los Estados en 1933. Definió el Estado como un espacio que posee lo siguiente: una población permanente, un territorio definido y un gobierno que es capaz de mantener control efectivo sobre el territorio correspondiente y de conducir relaciones internacionales con otros estados. Confundiendo el problema de definición es que Estado y gobierno a menudo se usan como sinónimos en una conversación común e incluso en algunos discursos académicos. Según este esquema de definición, los estados son personas jurídicas de derecho internacional, los gobiernos son organizaciones de persona. La relación entre un gobierno y su estado es de representación y agencia autorizada. Definiciones de los clásicos. Cicerón: es una multitud de hombres ligados por la comunidad del derecho y de la actualidad para un bienestar en común. San Agustín: es una reunión de hombres dotados de razón y enlazados en virtud de la común participación de las cosas que aman. J. Bodino: es un conjunto de familias y sus posesiones comunes gobernadas por un poder de mando según la razón. F. C. von Savigny: es la presentación material de un pueblo. Y Kant: es una variedad de hombres bajo leyes jurídicas. F. Oppenheimer: es la institución social impuesta por el grupo victorioso al derrotado con el propósito de regular su dominio y de agruparse contra la rebelión interna y los ataques del exterior. F. Lasalle: el Estado es la gran asociación de las clases pobres. T. Hobbes: una institución cuyos actos por pactos realizados son consumidos por todos, al objeto de que pueda utilizarse la fortaleza y medios de comunidad como se juzgue oportuno para asegurar la paz y la defensa en común. L. Duguit: es una corporación de servicios públicos controlada y dirigida por los gobernantes. G. W. F. Hegel: el Estado es la conciencia de un pueblo. Hegel, 1986. El Estado es la realidad de la idea ética, es el espíritu ético en cuanto a voluntad patente, clara por sí misma, sustancial, que se piensa y se conoce y que cumple con lo que sabe. En lo ético, el Estado tiene su existencia inmediata y en la conciencia de sí del individuo, en su conocer y actividad, tiene su existencia mediata, y esta conciencia de sí, por medio de los sentimientos, tiene su libertad sustancial en los fines y resultados de su actividad. H. Grocio: la asociación perfecta de hombres libres unidos para gozar de sus derechos y para la utilidad común. Es la asociación política soberana que dispone de un territorio propio, con una organización específica y un supremo poder facultado para crear el derecho positivo. Karl Marx: el Estado no es el reino de la razón, sino de la fuerza. No es el reino del bien común, sino del interés parcial. No tiene como fin bienestar de todos, sino de los que detengan al poder. No es la salida del estado de naturaleza, sino su continuación bajo otra forma. Antes, al contrario, la salida del estado de naturaleza coincidiera con el fin del Estado. De aquí la tendencia a considerar todo Estado como una dictadura y a calificar como relevante solo el problema de quien gobierna, burguesía o proletariado, y no solo el cómo. ¿Qué es el Estado? Un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables a través de las cuales se ejerce el monopolio de uso de la fuerza, soberanía, aplicada a una población dentro de unos límites territoriales establecidos.
Muchas sociedades humanas han sido gobernadas por estados durante milenios. Sin embargo, la mayoría de las personas en la prehistoria vivían en sociedades sin estado. Los primeros estados surgieron hace unos 5.500 años junto con el rápido crecimiento de las ciudades, la invención de la escritura y la codificación de nuevas clases de religión. Con el tiempo se desarrolló una variedad de formas diferentes de estados, empleando una variedad de justificaciones para su existencia, como el derecho divino, la teoría del contrato social, etc. Hoy día, sin embargo, el Estado-nación moderno es la forma predominante de Estado a que están sometidas las personas. La palabra Estado viene del latín status, y del verbo stare, estar parado. De ahí pasó a significar a algo parado, detenido, como en status quo. El verbo stare se vincula con la raíz indoeuropea sta, presente en el verbo griego istamani, que se puede traducir como establecer, poner en pie, detener o estar en pie. Como término polisémico, designa también a todo aquel país soberano reconocido como tal en orden internacional, así como el conjunto de atribuciones y órganos de gobierno de dicho país. Todo estado está dotado de territorio, población y soberanía. La historia del Estado de México. Se inicia en la época virreinal cuando la zona es poblada por españoles y los franceses. El territorio del actual Estado de México, capital mexicana, quedó comprendido dentro del Reino de México, que en 1786 se convirtió en Intendencia de México. Sus ciudades y villas más importantes, habitadas o administradas por corregidores o alcaldes mayores. Los pueblos indígenas estaban organizados en repúblicas que contaban con oficiales elegidos por los jefes de familia, bajo la vigilancia de los curas párrocos. Hasta mediados del siglo XVIII, estas autoridades administraban directamente los bienes colectivos de las cajas de comunidad. Fue también en el territorio del actual Estado de México donde nacieron Sor Juana Inés de la Cruz, San Miguel Nepantla, 1648, 1651, 1695 en la Ciudad de México, y José María Velasco Temascalcingo, 6 de julio de 1840, 26 de agosto de 1912, Villa de Guadalupe, Hidalgo. Siglo XIX. En el Estado de México fue el escenario de algunos de los principales cambios sociopolíticos del siglo XIX. Durante la independencia sucedieron algunas reyertas de no poca importancia en su territorio, en donde sobresale la batalla del Monte de las Cruces, en el que Hidalgo derrotó al ejército realista comandado por el teniente coronel Torcuato Trujillo el 30 de octubre de 1810 durante la primera etapa de la Guerra de Independencia. Consumada la independencia, el 1 de 1824 se declaró al Estado de México como libre y soberano, instalándose el mismo año el primer Congreso del Estado el día 2 de marzo. El 14 de febrero de 1827 se promulgó la primera Constitución Política del Estado de México en Texcoco, lugar donde estaban instalados los poderes del Estado. Luego la capital pasó definitivamente a Toluca en 1830. Después, durante las primeras décadas de vida independiente, el Estado de México sufriría numerosas cesiones, ya que el origen del Estado de México surgieron los actuales estados de Hidalgo, Morelos, Guerrero y el Distrito Federal. Esto fue gracias a los planes de Benito Juárez para restarle poder al Estado de México. Siglo XX. Con la llegada de la Revolución y la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, se creó a su vez una nueva Constitución del Estado de México, la cual marcó la existencia de 16 distritos judiciales. A su vez, en 1941, a disposición del gobernador del Estado, Wenceslao Labra, se creó un escudo para el Estado. Se lanzó una convocatoria dirigida a historiadores y artistas de todo el país para concursar en la elaboración de un proyecto de un escudo estatal. El 9 de abril del mismo año y por decreto, se adoptó como escudo del Estado de México el diseño elaborado por Pastor Velázquez, mismo que contiene como lema la insignia Patricia, Libertad, Trabajo y Cultura. Origen y evolución del concepto del Estado. Antes que Maquiavelo, los conceptos que referían al Estado muchas veces confundían la dinastía gobernante con el amparo estatal. En los diálogos de Platón se narra la estructura del Estado ideal, pero es Maquiavelo quien introdujo la palabra Estado en su célebre obra El Príncipe, usando el término de la lengua italiana stato, evolución de la palabra status del idioma latín. Si bien puede considerarse que el deseo de mandar es innato, el ser humano ha civilizado el instinto de dominación, transformándolo en una autoridad, y ha creado el Estado para legitimarla. Las sociedades humanas, desde que se tiene noticias, se han organizado políticamente. Tal organización puede llamarse Estado, en tanto y en cuanto corresponde a la agregación de personas y territorio en torno a una autoridad, no siendo sin embargo acertado entender la noción de Estado como única y permanente a través de la historia. De una manera general, entonces, puede definírsele como la organización en la que confluyen tres elementos: la autoridad, la población y el territorio. Pero esta noción ambigua obliga a dejar constancia de que si bien el Estado ha existido desde la antigüedad, solo puede ser definido con precisión teniendo en cuenta el momento histórico. Del Estado de la antigüedad no es predicable la noción de legitimidad, por cuanto surgía del hecho de que un determinado jefe, rey, tirano o príncipe se apoderase de cierto territorio, muchas veces mal determinado.
sin importar el sentimiento de vinculación de la población, generalmente invocando una investidura divina y contando con la lealtad de jefes y generalmente jefezuelos regionales. Así fueron los imperios de la antigüedad, el egipcio y el persa, entre ellos. La civilización griega aportó una nueva noción de Estado, dado que la forma de organización política que la caracterizó correspondía a la ciudad, la polis. Se acordaba a la población una participación vinculante, más allá del sentimiento religioso y sin poderes señoriales intermedios. Además, estando cada ciudad dotada de un pequeño territorio, su defensa concernía a todos los ciudadanos que se ocupaban de lo que hoy se llama el interés nacional. En el régimen feudal prevalecieron los vínculos de orden personal, desapareciendo tanto la delimitación estricta del territorio como la noción de interés general. El poder central era legítimo pero débil y los jefes locales fuertes, al punto de que estos ejercían atributos propios del príncipe, como administrar justicia, recaudar impuestos, acuñar moneda y reclutar ejércitos. Y finalmente, el Estado moderno incorpora a la legitimidad heredera del feudal la noción de soberanía, un concepto revolucionario, tal como señala Jacques Hotzinger, quien atribuye el paso histórico de una sociedad desagregada pero cimentada en la religión a una sociedad de estados organizados e independientes unos de otros. Pero este Estado moderno surgió de la aspiración de los reyes a desembarazarse de los lazos feudales y de la jerarquía eclesiástica. El Estado-nación, la unión de un poder central, un territorio y una población alrededor del concepto revolucionario de la soberanía, habrá de conocer dos formas, dos definiciones diferentes. La primera, el Estado principesco, y la segunda, el Estado democrático. El Estado principesco se caracterizó por el poder personal ejercido uniformemente sobre un territorio estrictamente delimitado. El príncipe era el soberano, con atribuciones internas y externas dentro de su territorio, cobraba impuestos y producía leyes de carácter general aplicadas coercitivamente mediante el monopolio de la fuerza pública, internacionalmente representaba y obligaba a su Estado. Y el Estado democrático, surgido de las revoluciones inglesa, norteamericana y francesa, trasladó la soberanía del príncipe a la nación. Sus poderes fueron asumidos por organismos surgidos de consultas a la población, mediante reglas de juego previa y claramente definidas. Y al igual que en la polis griegas, el sentimiento patriótico se desarrolló y con él los de pertenencia, civismo e interés nacional. Sea que se practique la democracia o solo se adhiera verbalmente a ella, el proceso histórico descrito ha llevado a la extensión del Estado-nación como forma política. Los principios desarrollados en Europa y Norteamérica se propagaron con la descolonización producida durante el siglo XX y así, tal como afirma Hotzinger, se ha llegado a universalizar el modelo de Estado-nación de tal modo que el planeta ahora se encuentra poblado de estados.